chicos, buenos días. Empezando con nuestra clase de lógica matemática, lo último que vimos fue lo relacionado a la clasificación de las proposiciones y cuáles eran los conectores lógicos más relevantes, los cuales vimos que eran y, o, no y sí. Entonces, para crear oraciones o proposiciones de manera correcta, se utilizan en lógica matemática ciertos símbolos. Como ya vimos, cada símbolo intenta que la estructura del argumento o la estructura de la oración quede bien definido. Para ello, vamos con nuestro siguiente tema. A partir de ahora, sí pongamos mucha atención a los videos, porque si te pierdes en una parte, se te va a resultar un poco complejo. Entonces empezamos con el tema simbolización de proposiciones y argumentos. Bien, ¿cuáles son los símbolos que vamos a utilizar y cómo los vamos a utilizar? Primero, símbolos a utilizar. Vamos a utilizar, este es un 1, símbolos a utilizar. Utilizaremos las letras P, Q, R, S, A y B principalmente. ¿Cómo vamos a utilizar estas letras? Para ello, debemos recordar la forma de crear las oraciones. Por ejemplo, voy a utilizar la oración hoy hace calor y ahora solamente vamos a utilizar dos conectores lógicos, ¿vale? Solamente vamos a estar utilizando y o. ¿Por qué? Porque son los más sencillos. No y sí, entonces son un poquito más complejos. Pero nosotros vamos a estar utilizando estos únicamente por el momento. Entonces, todas las oraciones que vayamos a realizar son con estos dos conectores lógicos. Y empezamos, hoy hace calor y tomaré una limonada. ¿Vale? Aquí identifico cuál es mi conector lógico, obviamente es y. Lo que voy a hacer con las oraciones que tengo antes, con las oraciones simples, es lo siguiente, los voy a cambiar por letras. ¿Por cuáles? Las letras que tenemos acá. Usualmente estas letras se utilizan en par. P con Q, R con S y A con B. Usualmente, no quiere decir que debas forzosamente hacerlo, pero por regla las utilizamos de esta manera. Habrá algunas ocasiones en las que hagamos ejercicios muy extensos, entonces estas letras no te van a ser suficiente. Y no podemos repetir dos letras porque cada letra va asignada a una oración en específico. En este caso, la primera parte de mi oración le voy a colocar P y a la segunda parte utilizo el conector lógico normal, que sería I, y la segunda parte le voy a colocar la letra Q. Entonces, cambiando esta oración a símbolos lógicos matemáticos, me quedaría de esta manera. ¿Sale? P y Q. Reitero, no puedo utilizar dos veces la misma letra en una misma oración. ¿Por qué? Porque se entendería lo siguiente. Imagina que a esta le colocamos la letra P, ¿cierto? Y a esta le colocamos la letra Q. Entonces, si yo coloco mi oración P y P, estaría diciendo hoy hace calor y como la letra P tiene la misma oración, es decir, si a los dos les coloco la letra P,
se va a sobreentender que es la misma oración para los dos, entonces colocaría la misma. Y hoy hace calor. Entonces, jamás, jamás, jamás coloques en una misma oración las mismas letras. ¿Por qué? Porque se perderá el sentido de la oración. ¿Okay? Cada oración, cada eh, proposición atómica o simple debe tener específicamente su propia letra. ¿Sale? Pongamos otro ejemplo. Mi gato duerme y come mucho. En este caso, identifico nuevamente el conector lógico que es y le coloco una letra a cada una de ellas, sin repetir letras. En este caso, quedamos que los íbamos a utilizar en pares. Si estoy utilizando A, para la segunda proposición simple utilizaré B. Y el resultado quedaría A y B. ¿Vale? El siguiente ejemplo sería fresas o guayabas. Identifico nuevamente el conector lógico, que en este caso es O, y a cada una de las palabras que estén antes y después les voy a colocar una letra. En este caso, esta oración quedaría R-O-S. ¿Sale? Otro ejemplo quedaría pasas o repruebas. Identificamos el conector lógico y le coloco una letra a cada uno. En este caso puedo utilizar cualquier otra de las letras del abecedario siempre y cuando no sea repetitivo. ¿Sale? Pasas o repruebas, M-O-N. Mi actividad quedaría de esta forma. En las oraciones no importa qué tan extenso seas, siempre y cuando identifiques correctamente el conector lógico e identifiques correctamente cada una de las oraciones que lo conforman. Por ejemplo, si te das cuenta, esta oración es mucho más larga que la que hemos estado trabajando, pero no hay ningún problema con ello. Siempre y cuando identifiques el conector lógico, en este caso sería este, toda la demás parte de la oración se representaría con las letras correspondientes. En este caso lo voy a poner P y Q, por ejemplo. Y mi ejercicio quedaría P y Q. ¿Vale? Reitero, no importa qué tan extenso sea la oración, siempre y cuando identifiques correctamente cuáles son cada una de tus premisas, de tus proposiciones y cuál es tu conector lógico, no vas a tener ningún problema. ¿Sale? Ojo, si no tienes conector lógico, entonces es una sola oración. Por ejemplo,
pobre María. La oración dice, María trabajó todo el día, desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m. En este caso, si te das cuenta, no hay ninguno de los 4 conectores lógicos, ni siquiera de los que estamos trabajando. Entonces, esto solamente sería una sola letra. En este caso, P, por ejemplo, o Q o R. Puede ser cualquier letra. ¿Por qué? Porque está solita, no hay ningún problema con ello. ¿Sale? Vamos a ponerle A. Y quedaría de esta forma. Entonces, recapitulando, lo que debes hacer es identificar los conectores lógicos y colocarles cada uno de las citaciones correspondientes. Hay algunas situaciones en las que ameritan poner paréntesis. ¿Cuándo vamos a poner paréntesis? Cuando tienden a confundirse las oraciones que se estén trabajando. En este caso, en el ejemplo de María, no hay lugar a confusión, entonces puedes colocarlo de esa manera. Pero va a haber otras en las cuales sí vas a tener un poquito de complicaciones. Por ejemplo, aquí debemos identificar específicamente cuáles son las oraciones que estás trabajando. En este caso, esta es una sola oración, ¿sale? Y aquí es el anexo de la oración principal. Entonces, para ello sí debes utilizar paréntesis. En este caso utilizaríamos paréntesis para identificamos conectores lógicos. Tengo 2 en una sola oración y sería a este le asigno una letra, a esta le asigno otra y a este a otra. En este caso voy a utilizar P, Q y R. Y lo único que hago es juntarlas. No puedo juntar estas dos oraciones en paréntesis. ¿Por qué? Porque sonaría raro. Juan fueron al cine o al súper. Suena raro, ¿sale? Suena mucho más lógico esta parte de la oración. Rodrigo y Juan fueron al cine. Entonces, esa es la parte que voy a colocar entre paréntesis, lo cual sería P y Q. Los coloco entre paréntesis y luego O, R. ¿Vale? Es la forma de establecer este tipo de oraciones. Las que sean más lógicas o las que tengan más sentido, las vas a colocar juntas y después colocarás fuera de los paréntesis aquellos que sean anexos, o sea, secundarios a la oración principal. ¿Vale? En este caso, tenemos dos oraciones largas, entonces identifico el conector lógico y coloco A y B. Puedes colocarlos de esta manera juntos, digo separados, perdón, o juntos en la parte de abajo, A y B, ¿sale? Como tú te sientas más cómodo. Bien, una vez que termines, mándame mensaje para que te mande las actividades que vamos a realizar y la explicación de ellos, ¿vale? Si tienes alguna duda, igual mándame mensaje para que estemos checando cómo resolverlas. ¿Vale? Nos leemos entonces por WhatsApp para resolución de dudas o situaciones.